Buenas tardes, casi buenas noches a todos los asistentes. Bienvenidos una vez más a este espacio, conferencias, La Estrella Biodiversa. La Estrella Biodiversa es un proyecto de divulgación en ciencia y un proyecto de extensión que emerge como parte de un convenio entre la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de La Estrella. Desde nuestro grupo de investigación, Bacteriología Agrícola y Ambiental, les damos la bienvenida. Este programa, La Estrella Biodiversa, tiene como objetivo promover la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en el municipio de La Estrella. Por lo tanto, este espacio se da para hacer difusión y divulgación en ciencia, en temas que nos interesan, como el medio ambiente, la conservación de especies y la importancia que tienen los factores ambientales en nuestra vida cotidiana también. En esta ocasión nos acompaña el profesor Juan Camilo Villegas, quien es ingeniero, profesor de la Facultad de Ingenierías de la Universidad de Antioquia, con la charla titulada Efectos del uso de la tierra en la regulación hídrica. El profesor Juan Camilo Villegas nos ha acompañado en ocasiones anteriores. Una vez más, profe Juan Camilo, bienvenido, gracias por acompañarnos y adelante. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en estas conferencias con ustedes. También muchas gracias pues a Camilo Ramírez por la invitación. Sin más preámbulo, pues empecemos yendo al grano. La idea pues que les quiero dejar hoy o de lo que quiero que conversemos hoy es sobre qué consecuencias tiene las decisiones que tomamos en términos del uso de la tierra y el ordenamiento territorial en nuestras regiones. Y al decir regiones, yo incluyo el globo completo, ¿cierto? Las decisiones que tomamos en cuanto a cómo usamos la tierra desde el orden global hasta el orden local, qué efectos tienen sobre la disponibilidad de agua en términos de calidad y cantidad. La motivación de esta charla o básicamente una traducción, digamos, del título podría ser respondiendo a esta pregunta, ¿cierto? ¿De dónde viene el agua que consumimos y de qué depende en términos de cantidad y calidad que haya agua que consumimos? Esta es una pregunta muy simple y creo que ya esto lo he mencionado por aquí en algunos espacios adicionales, ¿cierto? Y es, si uno se pone a pensar para responder a esa pregunta, va llegando momentos en los que se va enredando cada vez la respuesta un poco más. Es decir, yo hago esta pregunta en mis clases en la universidad convencionalmente. ¿De dónde viene el agua que usted toma? Estudiantes de temas ambientales, no son estudiantes de arte o de diseño o de cosas por allá lejos, digamos, de nuestra disciplina, no. Es estudiantes de ingeniería ambiental, estudiantes de posgrado incluso en temas ambientales. Si quieren, ustedes háganse esa misma pregunta en este momento. ¿De dónde viene el agua que llega a su casa? Supongamos que ustedes, la mayoría están en la zona urbana del municipio de La Estrella. Entonces, la primera respuesta y simple es de la llave. Si uno abre la llave, ahí hay agua. Eso es muy fácil de responder. Listo, ¿y de dónde viene el agua que llega a la llave de su casa? El agua que llega a la llave de su casa viene de un tubo. Listo, perfecto. ¿Y ese tubo de dónde viene? De otro tubo más grande. Estoy replicando respuestas que dan mis estudiantes. Listo, ¿y ese tubo más grande de dónde viene? De un tanque. En últimas, digamos, recorriendo toda la red de acueducto del Valle de Aburrá, la gente llega hasta un embalse máximo, digamos, ¿cierto? Los que más saben dicen, si viven en el lado sur del Valle de Aburrá, en términos generales, digamos, las dos grandes fuentes de agua para el embalse, para el acueducto, el sistema de acueducto de EPM son el embalse de La Fe, allá en el Retiro, y el embalse de Río Grande 2, allí al norte
en los municipios de Entre Ríos, San Pedro, Don Matías y Belmira. Hay otras redes adicionales, ¿cierto? Se toma agua de algunas quebradas y de algunas fuentes superficiales, pero en términos generales ese es el origen de nuestra agua, listo. Y ahora, ¿de dónde llega el agua? Pensemos en los dos principales embalses, el de La Fe y el de Río Grande 2. ¿De dónde llega el agua que surte esos embalses? Pues de unos ríos, ¿cierto? De unas quebradas. Entonces, en el caso, digamos, allá del sur, estaría el río Pantanillo y luego hay un trasvase. Imagínense todo lo que tenemos que hacer para poder suplir de agua, la demanda de agua. Entonces hay un trasvase que viene de por allá de Montebello, o sea, sacan agua de otra cuenca hidrográfica, la bombean para ampliar el caudal del río Pantanillo para poder satisfacer la demanda de agua. En el caso del norte, pues son los ríos Grande y Chico, que son a su vez una serie de quebradas. Listo, ¿y de dónde llega el agua de los ríos? Ahí sí se empieza a corchar la mayoría de gente, ¿cierto? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer en este momento, ¿cierto? ¿De qué depende que, por ejemplo, nuestros acueductos tengan agua? Nuestros acueductos en Colombia, particularmente en la parte central de Colombia, dependen fundamentalmente de los caudales de los ríos y en última, los caudales de los ríos dependen de la lluvia. ¿Y de dónde viene la lluvia que llega a Colombia? Ahí sí estamos en problemas, ¿cierto? Entonces, fíjense que las decisiones y lo que pasa en la tierra incluso afecta una cosa tan simple como poder abrir la llave y tener agua. Pero también en la escala local, porque no solamente es cantidad, sino calidad, ¿cierto? Entonces, el agua de los ríos que surten este par de embalses está, digamos, por definición limpia, o ella arrastra alguna historia en términos de sustancias químicas que tiene disueltas o suspendidas, sedimentos, suelo, arrastra alguna historia del uso de la tierra en estas cuencas. Yo no sé mucho no he estudiado mucho la cuenca del río Pantanillo allá en el sur, pero sí mucho la del río Grande aquí en el norte. La hemos estudiado ya por buen tiempo, un poco más de una década, con mucho detalle, desde muchas ópticas, con colegas de la Universidad Nacional. Y entonces ahí hay una paradoja tremenda, porque además del agua que sacan ustedes de la llave, yo les pregunto de dónde sale la leche que usan para tomar su café con leche o para hacer la comida o el quesito que se comen. Lo más probable en Antioquia es que esa leche venga de esa misma región. O sea, agua y leche vienen del mismo punto. ¿Qué hay que hacer para poder sacar leche? Hay que tener vacas. ¿Y qué hay que hacer para tener vacas? Tener potreros. Y tener potreros significa tumbar bosques. Entonces ahí empieza a haber decisiones de deforestación versus actividades agropecuarias, o hay que sembrar papas, ¿cierto? También para comer. Yo de ninguna manera estoy diciendo que solo vivamos de agua y que no hay que hacer agricultura ni ganadería, sino saber bien dónde la hacemos, porque hay unas consecuencias de cómo hacemos las cosas, ¿cierto? Agricultura o ganadería en zonas de muy alta pendiente es delicado. Yo creo que para el ciudadano convencional del Valle de Aburrá es, digamos, una pregunta accesoria y no le paramos muchas bolas a esta idea de qué depende la calidad y cantidad de agua, pero para la mayoría de la población colombiana y sobre todo para la población rural, yo hago parte de la población rural, esa pregunta no es tan fácil de responder. O sea, por ejemplo, yo pues les voy a contar mi caso particular. El agua que yo consumo en mi casa, yo sé que viene de una toma que está por allá arriba en la montaña y yo sé que tengo que estar pendiente que no se revienten las mangueras, que si esté llegando agua al tanque, que si yo cae una tormenta muy fuerte me toca subir a la quebrada a limpiar el desarenador y eso. Entonces ahí uno está mucho más pendiente. O, por ejemplo, si está, como ha pasado, 2 o 3 meses de verano bien intenso
Entonces uno ahí sí empieza a hacer fuerza, ay Dios mío, ¿será que se va a secar esa quebradita? Y, y el corregimiento en el que yo vivo en el área de San Félix, que pertenece al municipio de Bello, eh, el acueducto, digamos, corregimental de aquí viven, hay un poco más de 600 usuarios en el acueducto. Eh, Usuarios quiere decir casas, o sea, en promedio más de 1.000 personas. Eh, en verano racionan el agua. Para mí eso es una cosa inaudita, ¿cierto? ¿Cómo, y si uno habla con gente de otros lados, ¿cómo así que en una región donde llueven 2.000 milímetros en el año no hay agua en verano? De eso se trata el concepto de regulación hídrica, ¿cierto? ¿Qué quiere decir regular? ¿Qué quiere decir regular un proceso ambiental o un proceso ecológico? La definición más simple de regulación es atenuar los extremos. Atenuar los extremos quiere decir que los caudales bajos en los ríos o las épocas de poca agua no sean tan pocas y que las épocas de mucha agua no sean tan mucha agua, porque los dos extremos son, digamos, difíciles desde el punto de vista de la gestión ambiental. ¿Cuál es la realidad que tiene Colombia y Sudamérica actualmente? Esto se conecta más o menos con la última parte de la charla pasada en la que estuve, que creo que fue hace unos meses, mayo, junio, no me acuerdo. Eh, los bosques de Sudamérica y en particular los de Colombia se están degradando y se están perdiendo, digamos, por acción directa de los seres humanos, en particular la deforestación. En Colombia ese es un proceso muy delicado y de mucha preocupación, ¿cierto? Estas imágenes son de un sitio que se llama el Observatorio Global de Bosques, Global Forest Watch, y muestra en color como moradito la deforestación en lo que va corrido del siglo XX. Para el caso de Colombia, la diapositiva anterior mostraba a Sudamérica, ¿cierto? Fíjense que Brasil, gravísimo. O sea, esto ha sido una pérdida significativa y sustancial de bosques que está poniendo en riesgo el funcionamiento del Amazonas. Ustedes estarán pensando pues, qué tiene que ver con el agua de Colombia. Ahora vemos qué tiene que ver esto con el área de Colombia, con el agua de Colombia. Otra, una anotación en paréntesis, aquí la lluvia no solamente sirve para el agua, sino que otra pregunta que no se puede hacer es, qué hacemos en Colombia con el agua? La electricidad que yo estoy usando aquí para hablar con ustedes, para que mi internet funcione, para que esa luz esté prendida, para que el computador esté prendido y lo mismo los de ustedes, lo más probable es que provenga de la lluvia, porque el 70% de la energía eléctrica de este país se genera a través de hidroelectricidad, que depende de los embalses, que depende de los caudales de los ríos, que depende de la lluvia. Y vamos a ver ahora que eso tiene mucha relación con la estabilidad de los ecosistemas en general, de los bosques. Esto es lo que ha pasado en Colombia durante el siglo XX, ¿cierto? El color, digamos, morado indica zonas deforestadas o en las que el bosque se ha transformado en otras coberturas que no son de bosque. Entonces aquí hay claramente una tendencia, pero también por aquí en la región nuestra del Magdalena Medio, Bajo Cauca, ¿cierto? Si uno se imagina el mapa de Antioquia aquí, dentro de los Andes, digamos, por fuera de este piedemonte amazónico, dentro de los Andes, la región más deforestadora es Antioquia, ¿cierto? Antioquia es el segundo departamento después del Guaviare con más deforestación en Colombia. Entonces tenemos un asunto pues por aquí en la Mojana, digamos, grande de deforestación, en el Bajo Cauca fuerte de deforestación, en la región de Urabá pues y cerca del nudo de Paramillo bastante deforestación, en el delta del Atrato bastante deforestación y eso tiene implicaciones. Y en los Andes, digamos, no hay color morado en los Andes de este mapa porque esto solamente cubre el siglo XXI, los Andes han sido deforestados desde antes. Estas son las estadísticas de pérdida de bosque
en Colombia durante los números, digamos, en términos de área, durante el siglo XXI, ¿cierto? Desde el año 2001 hasta el año 2020. En esos 20 años, Colombia ha perdido 4.66 millones de hectáreas de bosque. 4.66 millones de hectáreas se han deforestado en Colombia en lo que va de este siglo. Eso es equivalente a un 6% de pérdida de cobertura de bosques desde el año 2000. O sea, el 6% de los bosques de Colombia se han perdido en menos de 20 años. Esa es una cifra alarmante, muy grande. Si ustedes quieren pensarlo en términos de área, son 4.66 millones de hectáreas que se han deforestado en este siglo, y eso tiene un impacto significativo, no solamente sobre la biodiversidad, sino también sobre procesos como la disponibilidad de humedad en la atmósfera. Así que el uso de la tierra tiene implicaciones directas sobre la disponibilidad de agua. ¿Cómo se ha comportado esto en términos anuales? ¿Cierto? Entonces esto está digamos, miles, la K significa miles de hectáreas, entre 0 y 600.000 hectáreas año, pues digamos, es la escala de esta figura. Desde el año, digamos, 2000, más o menos, 2001, hasta por ahí el año 2015-2016, la deforestación en promedio estaba por los lados de 150.000 hectáreas en el año. Y eso es un número muy alto, pero que lo considerábamos relativamente bajo hasta que empezó a crecer esto de una manera pues muy significativa, ¿cierto? Fíjense que entre el año 2015 y 2016 fundamentalmente la deforestación se duplicó, de un poco menos de 150.000 a un poco menos de 300.000 hectáreas año, y tuvo su pico más alto en casi un poco más de 400.000 hectáreas año en el año 2017, bajó un poco para el 18, bajó un poco para el 19, volvió a subir para el 20. A pesar de que la información, digamos, diga que estamos bajando en términos de la cantidad de hectáreas perdidas, de todas maneras estamos mucho más arriba de lo que estábamos antes, que era bastante. Hay un reto tremendo en este país, y es que nos comprometimos con las Naciones Unidas a bajar la deforestación a cero en los próximos 9 años, ¿cierto? La meta de Colombia, o el compromiso de Colombia de cambio en las convenciones de las partes de cambio climático, es llegar a deforestación cero para el año 2030. Bueno, vamos a ver, ¿cierto? Es un reto tremendo, pero a esos son los retos para poder cumplirlos. ¿Cómo? Entonces uno desde aquí, sentado en su casa, bien tranquilo, dice, pues es que lo que hay que hacer es controlarlo, ¿cierto? O sea, si se sabe dónde está la deforestación, porque en este mapa el profesor Juan Camilo nos está mostrando dónde está, pues que vayan allá y paren la deforestación, o cómo es que esta gente es tan inconsciente que está deforestando, o cuáles son las razones por las que están ocurriendo esas actividades de deforestación. El problema es que esto es de un estudio que publicamos este año sobre los detonantes de la deforestación en las distintas regiones del país, Caribe, Andes, Amazonas, Orinoco y Pacífico. Y estos son los detonantes de la deforestación. Entonces es, por ejemplo, distancia a áreas previamente deforestadas, infraestructura en forma de carretera, minería legal. En este estudio no tuvimos datos suficientes para incluir minería ilegal, solamente legal. Rutas, digamos, de movimiento de grupos armados, en el caso del conflicto, centros urbanos y cuerpos de agua. No vamos a detallar mucho aquí. Los colores rojos significa que estas cosas funcionan como atractores de la deforestación, y los colores verdes significan repulsores de la deforestación.
Lo que quiero resaltar con esto es que si usted, en cualquiera de los que ustedes miren, salvo pues algunos muy contados como carreteras y centros urbanos, pero los más complicados que son el conflicto, la minería y la frontera agrícola, que no la tenemos en esta figura, pues que son a áreas de distancia, a áreas deforestadas. En algunas regiones son repulsores de la deforestación, como por ejemplo el conflicto, y en otras regiones son atractores de la deforestación. Eso quiere decir que no le queda tan fácil al gobierno tampoco sacar una política nacional para enfrentar la deforestación, porque el proceso de deforestación funciona de manera muy distinta en la región amazónica y en la región andina y en la región caribe y en la región pacífica. Entonces hay que tomar medidas particulares para cada región y eso no es tan fácil. Además hay que obviamente considerar, yo creo que pues además este es un tema que está digamos en las noticias en estos días, si ustedes vieron el especial de Noticias Caracol sobre deforestación en el Amazonas, ahí mostraron con buena precisión mucha de la información que hay en otras publicaciones, no en nuestro estudio, sobre hacia dónde se está transformando las zonas deforestadas. Generalmente se dedican a ganadería, pero a pesar de que se dediquen a ganadería, que desde el punto de vista climático es un doble problema, están asociadas al negocio del narcotráfico porque se usan para acaparamiento de tierras y permiten, digamos, legalizar dineros mal habidos. Entonces, algún discurso que hay por ahí también en la opinión pública que la deforestación es para sembrar cultivos de coca, la evidencia normal, la evidencia, digamos, satelital, que es objetiva e independiente de sesgos políticos, dice que el destino de las tierras que se deforestan en la región amazónica, particularmente, es para ganadería, ¿cierto? Para pastizales de ganadería. Ahora, económicamente probablemente son territorios que están asociados con narcotráfico, pero no directamente para narcotráfico. Así que la solución probablemente para la deforestación no es necesariamente la de erradicar cultivos de coca, sino hacer otras tareas, pues. Eso en la región amazónica. Aquí en Antioquia, digamos, en el Bajo Cauca y en el Atrato, ya eso funciona es de otra manera, ¿cierto? Y tiene que ver con la minería que produce una degradación mayor. Y en la región andina fundamentalmente se da para expandir la frontera agrícola legal para poder satisfacer la demanda de alimentos de una población mucho más grande y creciendo, digamos, cada vez mucho más rápido. Entonces, para que vamos haciendo ahí como síntesis de cosas que hemos hablado. Sabemos que la disponibilidad de agua en el mundo, de agua superficial y en Colombia en particular, depende del funcionamiento de los ecosistemas, particularmente los bosques. Pero uno de los retos principales que tiene Colombia en términos ambientales, yo diría que quizás es el reto más grande, es la deforestación, ¿cierto? Somos uno de los 5 países más deforestadores del mundo. Compartimos lista con vecinos como Brasil, Bolivia y algunos en Asia. Pero manejar ese problema no es tan fácil, ¿cierto? Ahí uno tiene que ser también objetivo con los gobiernos, y es que estos números tan grandes no son necesariamente un capricho o solo un descuido, sino que hay unos asuntos sociales, económicos y políticos detrás de esta dinámica de deforestación que son muy delicados. Para agregarle otro ingrediente al asunto, al problema, no solamente pensando en agua, no solamente estamos perdiendo los bosques de Sudamérica a una velocidad muy acelerada. Esto es el mismo mapa que les mostré ahora, pero sobre imagen de satélite.
sino que tenemos una nueva realidad desde el punto de vista climático que cada vez se hace más evidente, ¿cierto? Y es, digamos, el cambio climático que hasta ahora en nuestras regiones, desde el punto de vista del agua solamente, no estoy hablando aquí de temperatura, se ha manifestado en forma de variabilidad climática. Entonces vamos a tratar ahí de parar un segundo para aclarar esos dos términos, ¿cierto? Una cosa es cambio climático, del que hablamos en la charla de hace unos meses, y otra cosa es variabilidad climática. Digamos, la variabilidad climática es un fenómeno natural del clima. El clima varía naturalmente en función de los procesos que determinan el clima. En términos globales, ¿quiénes determinan el clima? Lo determinan la cantidad de radiación solar, ¿cierto? Entonces puede haber variabilidad climática asociada con lo que se llaman manchas solares. Eso es normal, es cíclico, fácilmente detectable. También con variaciones en la temperatura de los océanos o en la dinámica de los océanos. Entonces, nosotros sí que estamos acostumbrados a eso. Se llama fenómeno del Niño o ENSO. Mejor digámosle ENSO porque ENSO incluye las dos fases. La fase cálida que corresponde a lo que llamamos niño y la fase fría que corresponde a lo que llamamos niña. Esos son fenómenos, digamos, naturales de variabilidad climática. Pero en función del aumento de temperatura de la Tierra, que está documentada e irrebatible, digamos, y cada vez acelerándose, esa variabilidad se hace cada vez más intensa y más frecuente. Entonces, los que tenemos aquí unos años más y los que tengan muchos años, se acordarán que, digamos, antes del famoso fenómeno del Niño de 1992, pues no era como tan común que uno oyera todo el tiempo hablar del fenómeno del Niño, no, pues sencillamente eso empezó a aparecer, o de la niña, ¿cierto? Empezó a aparecer en nuestras vidas socialmente en Colombia a partir de lo que pasó en 1992, que aquí está, fue este fenómeno del Niño, no tan fuerte, no tan grande, ya les voy contando lo que es esta figura, pero que, digamos, cogió al sistema eléctrico nacional sin preparación. Ahí hay una lección también, ¿cierto? Para los fenómenos de variabilidad climático tenemos que estar preparados. Aquí no estábamos preparados. ¿Y qué pasó? Se dejó de producir electricidad en el país, que dependía del agua, o sea, el Niño significa menos lluvia, que significa menos agua, que significa embalses más vacíos, y entonces había apagones, cambió la hora, eso tuvo unos impactos, pues además de anecdóticos en la vida de los que estábamos vivos para ese momento, económicos, pues bastante importantes. Después de ese fenómeno del Niño de 1992, 91-92, hubo uno muy fuerte en el 97 y ahí creo que ya dejamos como de oír tanto del fenómeno del Niño. Pero después llegó el del 2005, después la niña del 2005, el niño del 2007, la niña del 2009, el niño que no fue muy grande, perdón, de 2008, la niña, el niño del 2009, la niña del 2011 que fue súper famosa, muy importante, luego el niño del 2015 que fue muy importante, el año pasado tuvimos otro niño que estuvo a punto o antepasado, perdón, que estuvo también poniendo ahí como en jaque el sistema eléctrico nacional. Entonces, si ustedes se fijan, ha habido como intensificación de estos fenómenos de variabilidad climática. Y si no tenemos nuestro regulador listo, que son los bosques y los ecosistemas, los niños producen sequías muy fuertes en los ríos que ponen en riesgo el sistema energético nacional, los acueductos, etcétera. Y las niñas, como la del 2010-2011, ponen en riesgo todo el sistema de gestión de desastres en el país. Entonces, acuérdense el dique del río Cauca que se rompió y el río Cauca se metió a la ciénaga de Yapel, le inundó toda la región del Bajo Cauca y la Mojana. Acuérdense del municipio de Salgar,
¿cierto? Que se perdió un montón, la cantidad de deslizamientos, la cantidad de infraestructura perdida con esta niña del 2010-2011. O para no ir tan lejos, ¿cierto? Briceño la semana pasada, Dabeiba hace unas semanas y estamos en temporada seca. O sea, si nuestro sistema de regulación, que es el uso de la tierra, no está, digamos, como en óptimas condiciones, empezamos a sufrir los embates de la variabilidad y el cambio climático que cada vez son más intensos y digamos, más fuertes, ¿cierto? Entonces, tenemos dos realidades en Colombia y en el continente hoy, en el siglo XXI. La primera es una transformación muy significativa de los ecosistemas y la segunda es un incremento, digamos, un aumento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos de variabilidad climática, sin hablar de cambio climático. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? O más bien, ¿qué consecuencias tiene eso para el tema de nuestra charla de hoy, que es la disponibilidad de agua? ¿Qué significa el niño para nosotros? Esto es un recordatorio, pues yo no voy a explicar aquí por tiempo lo que significa el fenómeno del niño para nosotros, pero fundamentalmente el niño, por aquí en la región andina donde nosotros vivimos, significa sequía. No es fácil de predecir, ahí hay otro problema, ¿cierto? ¿Cómo nos preparamos? O no se puede predecir, ni siquiera es que no sea fácil, sino que no se puede predecir. Se puede detectar señales tempranas del fenómeno del niño, pero si a alguien a ustedes les va a decir, no, en el 2025 va a haber un fenómeno del niño, les está diciendo una mentira aterradora. Los climatólogos únicamente pueden decir es, se está calentando el Pacífico, eso es evidencia de que puede desarrollarse un fenómeno del niño. Señores, Sistema Eléctrico Nacional, prepárense porque puede que venga el niño. Ah, no se calentó, listo, no, volvió a la temperatura normal, eso de pronto sería alguna anomalía asociada con alguna celda de convección o una cosa así. No, entonces no, esperen, ahí hay un problema, ¿cierto? Y es que a veces criticamos también demasiado a los climatólogos diciendo, no, esta gente no sabe predecir nada, pero es que uno, ¿cómo hace para predecir un sistema tan complicado como el sistema climático, que tiene tantos componentes? Particularmente en el caso del niño, se pueden detectar señales y tomar medidas, niño y niña, pero no necesariamente predecir. Entonces, fíjense, si imagínense o imaginémonos en nuestra vida cotidiana, si uno tiene digamos, está sujeto a un fenómeno que conoce pero que no puede predecir, ¿qué es lo que hace? Estar preparado para ese fenómeno que conoce pero que no puede predecir, para que cuando ocurra a uno no lo coja no preparado, porque se sabe que va a ocurrir y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo con una frecuencia de más o menos 3 a 4 años ya. Antes era entre 5 y 7 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Gestionar nuestro ordenamiento territorial de modo que estemos preparados para no tener que atender desastres como los tenemos que atender en las temporadas lluviosas o fenómenos de la niña, y para que nuestros acueductos y nuestros suelos agrícolas no se queden sin agua en las épocas de fenómeno del niño. Fácil, ¿cierto? O sea, podríamos estar listos para la presidencia de la República ya con estos programas ambientales y se resolvería toda la realidad ambiental nacional. Pero acuérdense que de todas maneras es un asunto pues bastante complicado de gestionar. Esta diapositiva la habíamos mostrado la vez pasada también en la conferencia, y es simplemente pues como para llamar la atención que hay unas tendencias de cambio en el clima en nuestros Andes. Entonces, estas son como las proyecciones, digamos, más recientes o del informe pasado del panel intergubernamental de cambio climático sobre el cambio en la lluvia, y se predice aumentos en la lluvia, por ejemplo, en la región andina, pero disminuciones en la lluvia en la región amazónica. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Esta es una predicción para 2060 a 2080. Eso está a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Eso está muy rápido. Son 40 años. 40 años es muy poquito.
en términos de la planeación y en términos de los cambios que eso significa. Entonces, hay proyecciones de que el clima está cambiando, que va a cambiar. Alrededor de ese clima promedio que está cambiando y va a cambiar, hay un montón de oscilación. Oscilación quiere decir niño, niña, niño, niña, niño, niña. Entonces, sequía, temporada invernal tremenda, sequía, temporada invernal, sequía, temporada invernal. ¿Qué vamos a hacer con esa variación? ¿Cierto? Tenemos que estar preparados y hay herramientas para poder hacerlo. Este mapa también lo habíamos mostrado la vez pasada, que habla de qué tan preparados estamos, particularmente en la región andina, en Colombia, para, por ejemplo, prevenir desastres asociados con variabilidad climática. Es el único rojo en este mapa. Esta es la historia de ocurrencia de avalanchas y avenidas torrenciales entre 1985 y 2011 para toda la región andina. La región más roja son los Andes colombianos. O sea, de todos nuestros vecinos andinos, nosotros somos los que hemos sufrido más, en donde se concentra el 70% de la población de este país, somos los que hemos sufrido más las consecuencias del cambio climático. ¿Y eso qué significa? Problemas de seguridad alimentaria, de seguridad hídrica, que tenemos que gestionar rápido. ¿Cómo? Mejorando nuestro ordenamiento territorial, ¿cierto? No solamente desde las administraciones de los municipios, que deben ser muy juiciosas cuando toca hacer el proceso de ordenamiento territorial. Este es un asunto que compromete el futuro de la población de los municipios. No se trata solamente de contratar la misma consultora que ha hecho el plan de ordenamiento de los municipios vecinos para que calque el plan y pase por el consejo, pero también para el consejo hacer control de lo que significa en términos de seguridad de la gente. Hay un concepto, pues digamos, reciente, pero que se usa mucho y que yo les quiero dejar aquí, que es, por ejemplo, seguridad hídrica, garantizar el acceso al agua, eso es importantísimo, y prevenir los desastres asociados con agua, eso se consigue fácilmente con ordenamiento territorial. Para conectar este pedazo de la historia con cosas que ya he dicho antes, que yo les dije que donde yo vivo, llueven un poco más de 2.000 milímetros en el año y con 3 o 4 semanas de temporada seca, el acueducto de 1.000 usuarios se raciona, o sea, de un poco más de 1.000 personas. Hay una razón súper simple para explicar eso, ¿cierto? Y qué ha ocurrido en los últimos años, que se ha visto. Y es en la fuente principal que surte el acueducto, también hay ganadería y también hay agricultura. Y ha empezado a subirse, digamos, esas actividades en la montaña, en la altura, y ahora están alrededor y un poco más arriba de donde está, digamos, la toma principal del acueducto. Rapidito, eso significa una desmejora, un detrimento en la calidad y la capacidad de regulación de agua de estos bosques. O sea, nosotros tradicionalmente en nuestro país o en la región andina hemos sido muy mal criados en términos del agua. Lo consideramos, digamos, un recurso que está ahí, ¿cierto? Está dado. Culturalmente no apreciamos el agua, pero es fundamental para el bienestar, ¿cierto? Y eso suena como a retórica, pues, o activismo, pero es que en realidad incluso la economía de nuestro país depende exclusivamente del buen uso del agua, porque la electricidad que mueve la industria, el comercio, los bancos, el sistema financiero se genera principalmente a partir de agua. Los productos agrícolas, ¿cierto? El agro fundamentalmente se mueve a partir de agua. Toda la alimentación, pues evidentemente depende del agua, pero como no hemos tenido problemas, digamos, o no eh, particularmente escasa en recursos hídricos, hacemos con ella lo que pueda, lo que queremos.
Otra anécdota por aquí de mi vereda. Hay una, pues no la mía, pero en la vereda del frente ha habido, pues, digamos, como una expansión de vivienda muy significativa, ¿cierto? Se han construido muchas casas y allá no hay acueducto veredal. De la misma manera que a mí me pasa, la gente tiene concesiones, pues permisos o no permisos, pero toman agua de las fuentes, de las corrientes. Entonces, hay una en particular que eso ha crecido un montón, ¿cierto? Digamos, una familia que históricamente vivía por aquí, tuvieron, qué sé yo, 12 hijos, esos 12 hijos, cada hijo tuvo 4 hijos, y ahora ya esa siguiente generación ya está teniendo también otros hijos. Entonces, lo que era una sola familia de, digamos, 15 personas, 14 personas, ahora es una comunidad en la misma tierra de 80 personas, 100 personas, una cosa así. Y todos toman el agua de la misma fuente. El agua no se multiplica, por el contrario, porque esa misma gente ha ido presionando el terreno para poder tener más animales, para poder tener más cultivos. Entonces, cada vez van comiéndosele más al bosque y subiendo su frontera agrícola mucho más arriba de donde tienen las tomas de agua. Pero hay una situación particular, ¿cierto? Alguna vez yo le pregunté a uno de ellos, venía, ¿a ustedes no les preocupa, hombre, el agua, pues como con tanta gente y sabiendo que esa quebradita pues tiene una cantidad, digamos, limitada de agua y cada vez tiene menos? Y la respuesta fue, no, pues ponemos mangueras más grandes. Ahí hay un asunto de planeación también y de educación, ¿no? Al agua no falta y si, pues, si uno ve que está como bajita, multiplica el tamaño de la manguera y ya le llega más agua a la casa. Ahí hay un problema de gestión, fíjense, desde lo local, desde lo familiar hasta, digamos, lo global. Quiero dar dos ejemplos rápidos para que vamos cerrando también de lo que estoy diciendo. ¿De dónde viene el agua que se convierte en lluvia, que se convierte en ríos, que se convierte en embalses, que se convierte en acueductos en nuestro país? Aquí ya tienen una pista de dónde viene eso. Resulta que, y les recomiendo, si esto les interesa, que lo busquen en YouTube. Los hidrólogos ahora cada vez más estudian lo que se llaman ríos aéreos. Los ríos son las corrientes de agua líquida superficial que todos conocemos, pero resulta que por la atmósfera también corren ríos, solo que no los vemos porque en vez de agua líquida es vapor de agua, pero esa es el agua que se vuelve lluvia, que se infiltra en la tierra, que después se vuelve caudal en los ríos. Y aquí hay una pista. Este es un trabajo que publicamos también con unos compañeros de la universidad en una revista científica hace un par de años, en el que estudiábamos cuál es el papel del bosque amazónico en el transporte y en la generación de humedad para la atmósfera y hacia dónde se va esa humedad en la atmósfera. Y estos mapitas dicen eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las corrientes de viento, esto lo estudiamos para puntos en toda la costa del Atlántico, pero concentrándonos un poco en el Amazonas. ¿Qué quiere decir todas estas rayas y estas líneas? Cada una de estas líneas significa la trayectoria principal del viento en un mes del año. Si ustedes cuentan, aquí hay 12 de estas lineecitas del viento que entra del océano al continente por este punto, ¿cierto? Entonces, el agua, digamos, o más bien, las corrientes de aire que entran a Sudamérica desde el Atlántico por este punto, en un mes vienen hasta aquí y llegan hasta por allá, hasta Centroamérica. En otro mes llegan a los llanos de Venezuela, en otro mes llegan hasta la pura páramo de Chingaza, mejor dicho. Esto es básicamente un domicilio directo al páramo de Chingaza que surte el acueducto de 9 millones de colombianos que viven en Bogotá. El otro por aquí a la cordillera oriental cerca del nacimiento del río Magdalena. Siguiente, siguiente, siguiente. Y eso mismo hicimos en este trabajo para todos estos puntos. O sea, por dónde pasa el viento y ese viento, cómo se va cargando de humedad a medida que pasa
por el bosque o después de que deja el bosque. Eso es lo que muestran estas gráficas. Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos. Esta trayectoria de viento, ¿cierto? Entró del Atlántico, pasa por el bosque amazónico, sale del bosque amazónico y sigue hacia el sur. ¿Cuánta humedad lleva eso a medida que va, digamos, alejándose del océano? Cero es el océano y esto es 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, 3000, 4000, 5000. Son corrientes de viento que transportan humedad. Y las líneas pues siguen los colorcitos. Esto es lluvia en milímetros por mes de lluvia. Entonces, fíjense, él va alejándose del mar, entrando, pasando por el bosque y esto sube, 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 sube hasta que llega a un punto máximo que es justo donde se acaba el bosque. Una vez termina el bosque, esto empieza a bajar, 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 bajar hasta que cuando ya la dejamos de rastrear, tiene mucha menos humedad que incluso con la que entró. Ahora hay otro ejemplo. Esta trayectoria de viento entró por una región que no es boscosa, pues digamos, al principio es naturalmente no un bosque y después hace parte de todo el arco de deforestación del Amazonas. Entra por aquí, que es la linecita roja, y luego entra al bosque. Y aquí, pues, la imagen habla por sí misma, ¿cierto? Sin agua, sin agua, sin agua, sin agua, sin agua, llega al bosque y esto empieza a crecer. Adivinen esta lluvia hasta dónde llega, hasta Colombia, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos estamos tragando el bosque, tragando el bosque, tragando el bosque, tragando el bosque, la capacidad de ganar agua disminuye y eso tiene repercusiones sobre la economía de nuestro país. En otro estudio, y este me parece muy bonito, es reciente, esto es de final del año pasado con una estudiante de maestría, utilizando una cosa muy aparentemente sofisticada, pero que no lo es tanto, que se llaman isótopos estables en el agua. Eso es una manera muy simple de rastrear el origen de la lluvia. Y básicamente es lo siguiente, a uno siempre le enseñaron que agua es H2O, pero hay distintos tipos de H, distintos tipos de O, ¿cierto? Hay Hs que tienen más neutrones, digamos, y hay Hs con menos, y O con más, O con menos. En televisión todos hemos oído hablar del carbono 14. Carbono 14 es un isótopo del carbono, que no es estable. El agua tiene hidrógeno 1, 2 y 3. El 3 casi no se usa. Y el oxígeno tiene oxígeno 16, 17 y 18. Aquí usamos hidrógeno 2 y oxígeno 18. ¿Para qué? Básicamente la cosa es, digamos, relativamente simple. Yo colecto la lluvia que está cayendo hoy en mi casa. La tapo sellada, a oscuras, en un tarro especial y eso lo mando a Austria o a Estados Unidos o a otra parte a que le analicen los isótopos. Y allá me mandan un resultado y según ese contenido isotópico, yo sé si esa agua viene directamente del océano, o sea, si se evaporó directamente del océano, porque la señal isotópica del océano es distinta a si es agua que se originó como humedad en los bosques de los continentes. Y así yo puedo saber para distintos sitios cuál es el origen de la lluvia, ¿cierto? Si esto viene directamente del océano, no tenemos por qué preocuparnos por la deforestación y por el papel de los bosques en términos de generar lluvia, porque toda nuestra agua viene del océano. Pero si el agua viene del funcionamiento de los ecosistemas, quiere decir que lo que estamos haciendo con ellos es preocupante para nosotros. Entonces, esta fue una tesis de una estudiante de maestría en la universidad que se llama Maritza Escobar. Y pues Maritza, no, analizar estas cosas es un poquito caro porque en Colombia no hay laboratorios que hagan eso, pero sí en países vecinos, Panamá, Costa Rica, El Salvador, en Argentina hay muchos, en Brasil, en Perú, en todas partes menos en Colombia. Pero existe una base de datos global de isótopos en la lluvia que la maneja el Organismo Internacional de Energía Atómica y esa información está disponible para quien la quiera analizar. Entonces Maritza se recogió toda la información de isótopos que hubiera en Colombia, entonces hay observaciones en Barranquilla, en Bogotá, por allá en Boyacá, algunos aquí
Antioquia, otra información por allá en el Quindío, e hizo su análisis de dónde viene la lluvia. Y aquí les voy a decir, pues ya después de pasar todo ese proceso, entonces decidimos como mirar si venía del Pacífico, que son estos de por aquí, del Atlántico, que son estos de por aquí, si vienen de, a ver que este mapita está más grande aquí, si vienen de la región del Orinoco, si viene de nuestra propia región o del Amazonas, norte del Amazonas o sur del Amazonas. Todo eso se puede saber a partir de ese análisis. Y la síntesis es muy fácil. ¿Se acuerdan que yo ahorita dije para la región andina y para la región caribe? ¿Se acuerdan que yo ahorita dije, si todo viene del océano, pues no nos preocupa para la lluvia, sino el funcionamiento del océano? Aquí está muy fácil la cosa. Este color verde quiere decir agua que se genera de manera local, terrestre, o sea, que depende del funcionamiento de los ecosistemas. El gris significa que viene del Océano Atlántico y este otro color azul oscuro, creo, es que viene del Pacífico en promedio para todos los meses del año. Pongamos un límite aquí arbitrario, 50%. 50% marca la mayoría. Fíjense, para todos los meses, de enero a diciembre, en el Caribe, que está al lado del Océano Atlántico, aquí, en el borde del Océano Atlántico. ¿Cuál es la fuente predominante de humedad? 50% terrestre, más de 50, más de 50, el color verde, más de 50, casi siempre. En noviembre es cuando menos aporte tiene, pero es como el 45%, seguida por el Océano Atlántico y muy poquito, un poquito menos, digamos, el Pacífico aquí. Pero incluso para la región Caribe, que está al lado del océano, la mayor parte de la lluvia viene del funcionamiento de los ecosistemas. En la región andina, aquí está el por ciento. Vean, el comportamiento es muy parecido. En síntesis, la mayoría del agua que tenemos en Colombia depende del funcionamiento de los ecosistemas de Colombia y en general de Sudamérica. La siguiente línea es, bueno, listo, ¿de dónde vienen esa agua, cierto? Entonces aquí partimos las fuentes. Entonces, el color gris significa humedad que se evapora dentro de la misma región andina y región Caribe. El color azulito es el Orinoco y el amarillo es el Amazonas del norte y el verde es el Amazonas del sur. Aquí nos sorprendimos un montón. Nosotros esperábamos que hubiera mucha más contribución de toda esta región amazónica. Y resulta que tanto para la región andina como para la región Caribe, en buena parte del año, la mayoría depende de lo que hacemos aquí mismo. Entonces, deforestar nuestros Andes tiene consecuencias en términos de la lluvia, tiene consecuencias en términos de los caudales de los ríos, tiene consecuencias en términos de la disponibilidad de agua para los acueductos, en términos de desastres. Pero la deforestación del Amazonas también es muy importante, ¿cierto? Es que fíjense que en los meses más lluviosos, abril, mayo, y también en estas temporadas secas, junio, julio, agosto, el Amazonas participa, que está muy lejos, es que nosotros vivimos por aquí, y el Amazonas está aquí, participa con hasta el 20% de la cantidad de lluvia. Entonces, la deforestación de por aquí nos importa mucho. Creo yo que, como siempre, me quedé sin tiempo, son las 7, y quisiera pues abrir espacio ahí por si hubiera alguna pregunta, pero digamos, con lo que yo quisiera concluir es que no hay que dar el agua por sentada, y el agua adicionalmente no está garantizado que siempre llueva. Nuestra economía y todo nuestro, casi que el bienestar de nuestra sociedad en Colombia depende fundamentalmente del agua. No está garantizado que llueva. Para que llueva se necesita que los ecosistemas, particularmente de nuestra región del norte de Sudamérica, funcionen bien, pero los estamos transformando a una velocidad muy rápida. Y lo otro, que no lo mostré, pero lo que quiero resaltar aquí es que, suponiendo que la lluvia se mantiene, también cuando la lluvia llega a la superficie, su recorrido y su
potencial de ser beneficiosa o perjudicial también depende de lo que hacemos en las laderas, ¿cierto? Entonces, hasta dónde restauramos los bosques, hasta dónde permitimos y dónde permitimos que se hagan actividades agrícolas, pecuarias que son necesarias también. Evidentemente necesitamos comer, pero la prevención de desastres también, la garantía de agua en los acueductos también depende de lo que hacemos localmente, y ahí el ordenamiento territorial es fundamental. Creo que puedo parar por ahí con esta última noticia de dónde viene la lluvia en Colombia, y si hay preguntas o comentarios, pues estoy listo. Perfecto, Juan Camilo. Muchas gracias, hermano. Genial. Bueno, no sé, ¿alguien tiene preguntas o comentarios? Adelante, con toda confianza, abran el micrófono y aprovechemos a Juan Camilo, al profesor Juan Camilo. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Sí, dale, entonces primero vamos con Ángela y luego Juan, que veo también pueden ir levantando la mano si es que hay varios para ponerlo en el orden. Entonces, adelante, Ángela. Gracias. Gracias, hola. Gracias por la conferencia de mucho entendimiento y muy importante. Me nace como un comentario, pregunta, que yo pienso que es respecto a los pisos térmicos, siempre y cuando tendamos a estar a nivel del mar o más altos. Pienso yo que los ríos del aire, es que no... Aéreos. Sí, ríos aéreos. Los aéreos se presentarían entonces en los térmicos altos, como se presentan aquí en el Alto del Romeral, y cómo haríamos para que, si aquí se presentan bastantes, para que le podamos dar de esa parte a las personas que viven al nivel del mar, porque yo pienso pues que si se producen más en los pisos térmicos altos, ¿cómo hacemos para esas personas que viven a nivel del mar no estén tan perjudicados, dado como lo que dices, que ya no, el agua no es como de la parte de los océanos, según lo que entendí, sino más bien hacia de la parte atmosférica? O si estoy equivocada, por favor me lo aclaras. Muy amable, feliz tarde. Listo, Ángela. Esa es una pregunta excelente, buenísima, pero y que la podemos responder de varias maneras. Entonces, la primera manera es, los ríos, estos ríos a los que me estoy refiriendo, van muy, muy altos en la atmósfera, ¿cierto? Digamos, en promedio, digamos, los que traen agua del Amazonas a Colombia pueden estar a unos cuantos kilómetros de altura, ¿cierto? Eso varía mucho, pero pueden ser, imaginémonos, 5 kilómetros o algo así, 3 a 5 kilómetros, es decir, de 3.000 a 5.000 metros. Pero la ventaja de esos ríos aéreos, digamos, pues ventaja desde el punto de vista climático, es que no es que sea como una burbuja de agua que no se revienta hasta que se choca con la montaña, sino que ellos van soltando agua. De ahí vienen las lluvias que van cayendo en distintas alturas y en distintos pisos térmicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la humedad que viene moviéndose desde el Amazonas va haciendo lluvia en los llanos orientales, va haciendo lluvia en la cordillera oriental, hasta que en algunos casos sí pasa que se choca ya con la cordillera porque está muy alta, y ahí es donde tenemos páramos y zonas bastante húmedas. No es como que sea una burbuja, una bomba de agua que viene sin interactuar con el resto y solamente llega hasta allá arriba y ahí llueve, sino que ella va descargando humedad a medida que se va moviendo, y esa humedad, digamos, cae como lluvia independiente de la altura del terreno. Pero sí resaltaste una cosa muy importante, ¿cierto? Y es que a diferencia de los ríos aéreos, los ríos superficiales generalmente sí van colectando agua y naciendo en las partes altas de las montañas, van discurriendo hacia las partes bajas de las montañas, ¿cierto? Entonces, esa agua, digamos, superficial que está disponible en los ríos para la gente que vive a nivel del mar, depende de los que vivimos en las montañas, ¿cierto? Es decir, el caudal del río Cauca, por allí abajo en Caucasia, que se sale
cada cierto tiempo. O el caudal del río Magdalena, que produce inundaciones muy grandes en las planicies del Caribe. Depende de las decisiones que tomamos aquí arriba. Porque si ustedes se imaginan, y vamos a volver a hacer un recorrido, pero esta vez no por el acueducto, resulta que aquí cerca de mi casa hay una quebradita que se me olvidó el nombre, que no es la misma que yo tomo el agua, sino otra. Esa quebradita es afluente de la siguiente quebrada, que se llama la quebrada La García. Esa quebrada de La García después se junta con la quebrada del Hato por allá en Bello, que son afluentes del río Medellín, que son afluentes que después se junta con el río Grande y se convierte en el río Porce, que después se junta con el río Nechí, que después se junta con el río Cauca, que después se junta con el río Magdalena. Imagínense que yo tiro un quito de papel en esta y no hay embalses, aquí en la quebradita de por mi casa, y ese barquito se va navegando, llega a La García, llega al Hato, llega al Medellín, llega al Porce, llega al Nechí, llega al Cauca, llega al Magdalena. No lo voy a poner tan poético, no es un barquito, es la descarga de una planta de tratamiento de aguas residuales, o no de una planta, es la descarga de un alcantarillado de un municipio tan grande como cualquiera de los que vivimos, suponiendo que no hay descarga, no hay planta de tratamiento. Esa misma contaminación se va transmitiendo por todo eso y entonces después la gente en la costa sufre las consecuencias de lo que hacemos nosotros. Si ustedes se acuerdan, hubo un escándalo hace unos años sobre unos contratos por recuperar la navegabilidad del río Magdalena. El río Magdalena era navegable hasta antes de que empezara la deforestación depredadora en los Andes muy fuertes. Ahora no es navegable porque tiene mucho sedimento, porque perdió capacidad hidráulica. El río es cada vez más profundo porque hay mucha arena. Adivinen de qué depende la cantidad de sedimentos que cargan los ríos. De que aquí siempre empapa al lado de las quebradas, por ejemplo. Entonces, cuando llueve, se eroda un montón de suelo y ese suelo se transporta por las corrientes y al final se deposita en el río Magdalena y deja de haber navegabilidad en el río. Entonces, estamos conectados con las tierras bajas también y una manera de garantizar que la gente de las tierras bajas tenga acceso a buena agua es gestionando bien el agua desde aquí arriba, desde los nacimientos. Nosotros hacemos parte del nacimiento del río Magdalena. A uno desde primaria le enseñaron el río Magdalena nace en el macizo colombiano. Pues sí, ahí es donde se origina. Pero todo lo que tenemos aquí en los Andes finalmente drena hacia el río Magdalena, a través del Cauca, en el caso nuestro. Entonces, tenemos conexión por la atmósfera, pero también tenemos conexión por la superficie. No sé si respondí a lo que estabas diciendo. Claro que sí, muchas gracias, te agradezco inmensamente. Listo. Juan. Sí, Camilo, buenas noches. Vos hablaste ahorita al comienzo y colocaste el ejemplo de dónde viene la leche. Sí. Y esa leche resulta que es uno de los principales conflictos de uso del suelo pues, del país y del planeta, porque no solamente pues, nos metamos en el tema del metano, sigamos solamente en el tema del agua. Así es. Y es que para generar pasto, pues uno es la deforestación, pero hay otro puntico que en el origen del agua no lo tocaste vos, y es los microporos y los macroporos de los suelos, que cuando metemos la ganadería en la superficie, el casco de la vaca empieza a hacer la compactación de los suelos. Entonces eso cambia la dinámica y el flujo del agua en el suelo, porque ya no tenemos un agua a través de los poros y de los microporos del suelo, sino que se va por un agua ya laminar, un agua superficial que hace erosión y que por un lado es mucha velocidad y no hay retención de agua en los suelos. Entonces eso también fortalece o impacta en los cambios drásticos de invierno-verano, porque vos sabés que en verano el macroporo retiene agua y lo va soltando lentamente, pero si no existe ese macroporo por causa de la ganadería, en un aguacero esa agua va derechito a la quebrada. Entonces ahí es donde se van esa parte de la erosión y las afectaciones grandes de avalanchas y de derrumbes. Excelente esa observación, Juan, y gracias. Yo pues, como siempre soy tan optimista, tengo muchas diapositivas, pero he hecho esta carreta que nunca las alcanzo a mostrar todas.
Pero hay un estudio que hicimos hace unos años precisamente en Santa Rosa de Osos, que es donde nace el Río Grande, que es el surtidor del embalse de Río Grande 2. Comparando eso que vos estabas diciendo, una vez cae la gota de lluvia en distintos usos del suelo, ¿qué caminos cogen? ¿Cierto? Entonces aquí comparamos un bosque nativo de robles, una pastizal, pues un potrero, digamos, para ganadería común de leche, un cultivo de papa y un cultivo permanente, que en este caso era pasto de corte, en el que no están las vacas pisando. Lo que anotaste ahí es muy importante. Las vacas pesan un montón, ¿cierto? 400 kilos un animal de estos, digamos, en promedio, y todo el asunto no es solamente el peso, sino sobre todo de presión, ¿cierto? Esos 400 kilos están concentrados en 4 patas que tienen muy poquitos centímetros cuadrados de área. Entonces, cuando uno convierte peso por unidad de área o fuerza sobre área, que es lo mismo que presión, esta gente no, vacas están ejerciendo un montón de presión sobre el suelo y lo compactan, y eso hace que este resultado muestra eso. Cuando comparamos bosque con pasto, con cultivo, con el otro tipo de cultivo, esto es escorrentía superficial directa, lo que vos acabaste de decir, la lluvia que ni siquiera se infiltra en el suelo, sino que directamente escurre, convirtiéndose en, después, avenidas torrenciales en las quebradas, para un año de observaciones completo. Esto fue por allá en el 2015. La barra esta gris oscura corresponde al potrero, altísima, mucho más alta que todas las otras para escorrentía superficial. Es decir, la proporción de lluvia que se vuelve escorrentía en estos potreros es muy alta. Y después nos preguntamos por qué se desbordan las quebradas en los pueblos, ¿cierto? Es porque el problema está desde arriba, exactamente lo que vos dijiste. Ahora, en términos de erosión y de sedimentos, la historia es contraria un poquito. En todos los casos, la barra negra es de buena regulación. Esta gráfica de abajo es pérdida de suelo, erosión, en kilogramos por hectárea. Estos cultivos, que son papa, que es así, en unas pendientes muy altas, y este otro cultivo que tiene unos ciclos de corte y aprovechamiento, pues digamos, relativamente rápido, también dejan el suelo desnudo por mucho tiempo en una región muy lluviosa. Entonces la pérdida de suelo, por ejemplo, en este mes de abril y mayo, que son meses, pues ustedes saben, muy lluviosos, la línea que hay atrás es la lluvia, en estos cultivos, digamos, recién implementados, es altísima. El pasto no genera una erosión tan fuerte. Estos son mediciones de campo de nosotros. No genera una erosión tan fuerte precisamente por razones parecidas a las que vos dijiste. Es que tiene un entramado de raíces tan tremendamente grande que impide la infiltración, pero que también muchísimo el suelo. Y el suelo está tan compactado que es difícil de desprender con la energía que trae la gota de lluvia. Entonces, fíjense, las decisiones de uso del suelo. Si los convertimos a potrero, producimos avenidas torrenciales, ¿cierto? Producimos, y por lo tanto producimos que el agua no se infiltre, y eso quiere decir que cuando no llueve, entonces no hay agua en las quebradas. Pero si hacemos estos cultivos, digamos, así que dejan el suelo muy expuesto en regiones de muy alta pendiente, cualquier lluviecita produce erosión, que es pérdida de suelo, que es una manera de degradar la tierra pues muy rápida en regiones tan lluviosas como la nuestra, y que a su vez también produce problemas en las quebradas y en los acueductos, y es que todo ese sedimento llega a los cauces, pierden capacidad hidráulica, y en la siguiente creciente no hay canal para transportar el agua, pero el agua se mueve. Entonces, ¿por dónde se mueve? Por los lados, por las bancas, o sea, llevándose casas, llevándose barrios, etcétera. Lo otro es que cuando ese sedimento transportado por el agua llega a un embalse, hace que pierda capacidad útil ese embalse, por ejemplo, o que se colmaten los tanques de los acueductos, y entonces pone en aprietos también a los administradores de acueductos. Muy buen punto, y si siquiera me diste chance ahí para mostrar ese pedacito que no hubiera tenido tiempo de mostrarlo. Hay un conflicto de uso tremendo, y eso es bien visible en esta región del norte, porque es la cuenca, digamos, la principal productora de leche a nivel nacional, esta región, pero también es la
es productora de agua y de electricidad. Muy difícil de resolver ese conflicto, además. No, y todos sabemos que en estos momentos el gran generador de crecimiento de la frontera agrícola es arrancando con la ganadería extensiva. Claro, claro. Que explica, como decíamos al principio, la deforestación en la región amazónica. Listo, muchas gracias. Gracias, Juan. Perfecto, Juan, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Adelante. Desde que se nos vaya Juan Camilo, que seguro ya está el año entrante, no lo volvemos a ver. Juan, si alguien se anima bien, yo tenía una, o sea, ¿tú cómo lo ves en el escenario urbano? O sea, quisiera traerte a que nos ayudes, aunque sea a especular, sé que no tenés datos en estas zonas, pues, pero sí. ¿Cómo lo ves en el escenario urbano, en el caso de la estrella? ¿Qué tanto realmente el manejo de nuestras coberturas, tanto en un municipio como estos, como en los vecinos, estando tan conurbados y eso, tiene posibilidad de influenciar? Entonces, pues claramente vos a una escala pues más grande del paisaje, pues tus datos son claros en que sí tiene mucha influencia las coberturas en los sitios, pero ya a una escala de paisaje un poco más pequeña, local como esta, pues especulás que podemos tener un efecto así, más grande, menor. ¿Qué pensás? Sí, yo creo que esa es muy buena observación, Camilo. Porque, digamos, algo de lo que yo traté de resaltar, pero que el tiempo no me alcanzó, es que la relación de coberturas con agua funciona en muchas escalas de espacio, sobre todo, ¿cierto? Entonces, hoy mostré una que es la continental, casi, pero en la escala local, esto último que mostré ahorita tiene mucha importancia también, ¿cierto? La estrella no es solo urbano, eso también es importante pensarlo. Y el Valle de Aburrá no es solamente urbano, y además es un valle, por sus características topográficas, bastante bien drenado, digamos, en términos hidrológicos. ¿Qué quiere decir bastante bien drenado? Muchas quebradas, muchas corrientes de agua, que son las que, y hemos tenido un desarrollo urbano que ha estado pegado de las quebradas, sin respetar, digamos, retiros. Entonces, como tenemos altas pendientes, mucho drenaje y mucha lluvia, es fundamental gestionar las coberturas allá arriba en las cabeceras de las cuencas para evitar desastres aquí abajo, ¿cierto? Eso es importantísimo. Hasta dónde permitimos actividades agrícolas, hasta dónde permitimos que crezca el perímetro urbano, qué densidad de habitación permitimos en la zona periurbana, hasta donde, por ejemplo, a veces no llega el acueducto de Empresas Públicas de Medellín y se necesitan acueductos veredales, aún en zonas periurbanas. Entonces, digamos, ahí la gestión o el tipo de procesos en los que hay que pensar probablemente es otro en términos de cómo gestionar las corrientes, cómo gestionar la disponibilidad de agua también en las quebradas. Sin embargo, pues no quiero dejar la impresión de que lo único que hay para hacer en las regiones urbanas es gestionar los desastres, porque eso se resolvería, estoy siendo un poquito sarcástico en lo que estoy diciendo, que conste, se resolvería de manera muy fácil, como lo hemos hecho en el siglo XX en el Valle de Aburrá, metiendo quebradas entre tubos y construyendo canalizaciones. Con eso nos salvamos de los desastres naturales. Falso, ¿cierto? Eso no es correcto, porque además esa agua también la usamos para acueductos y para tener disponibilidad de aguas en acueductos rurales, en acueductos veredales e incluso para complementar la red principal de acueducto, es necesario garantizar agua arriba en las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Entonces, para responder de manera más sintética, pues para sintetizar la respuesta, en la escala local, la disponibilidad de agua en los suelos, en las corrientes e incluso de aguas subterráneas depende del manejo de la cobertura también que hagamos en las cuencas. O sea, una cosa es la lluvia que llega,
pero como decía yo al final de la charla, la lluvia que llega depende del Amazonas, depende del Orinoco, depende de todos los Andes. Pero una vez cae esa lluvia, lo que exclusivamente de lo que hacemos en los municipios. ¿Qué pasa con esa agua? Que como decía Juan ahora, toda se escurre por la ladera y hace que se crezcan las quebradas y se lleve barrios y haya avalanchas y deslizamientos y se caigan carreteras, o que una buena parte se infiltre y discurra, digamos, lentamente por los suelos y se convierta en caudal de las quebradas en épocas donde no llueve, y esas son las quebradas que aprovechamos para el acueducto. EPM puede estar un poquito preocupado por el futuro de la oferta de agua en el Valle de Aburrá. Las fuentes que tienen hoy no alcanzan, según las proyecciones demográficas, muy rápido. O sea, estamos hablando de menos de una década. Esta gente está urgida buscando agua para traer agua para acá, porque con la Fe, Piedras Blancas, Río Grande y los pequeños circuitos de acueductos que hay por ahí, ya no va a alcanzar para satisfacer la demanda. Quisieron explorar aguas subterráneas en el valle, no alcanza. Están contaminadas y no alcanza. Entonces hay que pensar otras alternativas. Pequeños circuitos de acueductos serían buenos, pero es que no tenemos agua de suficiente calidad por el uso del suelo. ¿Qué hay que hacer? Empezar a gestionarla. La primera estrategia de gestión de desastres en un municipio es gestionar las cabeceras de las cuencas. Perfecto, hermano, muchas gracias. Cerramos aquí con dos comentarios que nos acaban de colocar en el chat. Pues un comentario, una pregunta. Empiezo con el segundo, que te lo coloca Alejandra Hernández. Dice: gracias, Juan Camilo, por compartirnos la valiosa información de tu trabajo. Muy interesante y contundente la ponencia. Gracias a ti también, Alejandra. Gracias, Alejandra. Y Laura López, que todavía está conectada, ella nos hace prefirió escribir la pregunta. Ella dice: frente al tema del impacto de la ganadería en la reforestación, ¿consideras que los sistemas silvopastoriles o la ganadería regenerativa pueden ser alternativas útiles o pertinentes? La respuesta es sí. Sí. Claro, yo creo que es... Listo, gracias. Perdón, Laura. No, pero era por molestar, pero sí, definitivamente es necesario y es urgente hacerlo, porque es... digamos, yo tengo muchas dudas sobre ese término, pues, de ganadería totalmente sostenible. Eso estuvo, si ustedes se acuerdan, un debate grande el año pasado, pues, en este país sobre eso, ¿cierto? Y Fedegan presentó unos números y, en fin, incluso hablaban de huella de carbono cero. Eso, pues, no, ¿cierto? Pero definitivamente sí se necesita hacer cosas mejor para poder seguir haciendo las cosas que se hacen, ¿cierto? O sea, la gente toma leche, come carne y leche y sus derivados. Por lo tanto, debemos hacerlo de una mejor manera. Y precisamente los sistemas silvopastoriles y ganadería regenerativa es una manera que creo yo que está muy poco explorada y que vale la pena revisarla mejor desde este punto de vista. Creo tal vez, y yo no sé mucho de ese tema, pero creo que tal vez se ha enfocado mucho más ese tipo de gestión del terreno en evaluarlo desde el punto de vista del negocio, de la ganadería, y con algunas métricas de diversidad también. Juan. Sí, y quiero complementar un poquitico ahí como zootecnista, y es que el tema de la ganadería, del silvopastoreo, volvemos a lo mismo. Si es un tema de silvopastoreo continuo, o sea, donde el ganado siempre está en el potrero, vuelve a haber atrás el tema de compactación de suelos y vuelve a haber un desbalance entre las árboles y el pasto. Pero si tenemos un silvopastoreo rotativo, y en lo posible hay algo que es, digamos, el punto evolucionado del pastoreo que se llama pastoreo Huasán, que son pastoreo casi que por franjas. Entonces, donde el animal permanece en el año, o sea, el pastoreo continuo, el animal permanece
365 días en el potrero. Pero cuando llegamos a esa parte evolucionada del pastoreo Huazán o de pastoreo racional, ese silvopastoreo, el ganado permanece solamente 7 días en la pradera, porque está constantemente caminando de un punto a otro. O sea, hoy come, durante 30 días no come, y a los 31 días vuelve a ese sitio. Entonces, cuando llevamos eso al año, permanece solamente 7 o 10 días, dependiendo del tipo de pasto, de 7 a 10 días en una franja de suelo. Eso da para que el suelo se restablezca y vuelvan a permanecer a formarse otra vez ese tema de los poros y la retención de agua ideal de los suelos. Pero si es un silvopastoreo continuo, volvemos otra vez a caer en el error de que no es sostenible. O sea, llega a ser sostenible el silvopastoreo si es con altas rotaciones. Gracias, Juan, por el complemento. Pues desde el punto de vista de la biodiversidad y de regulación tiene ventajas. Y de regulación climática, digamos microclimática, también, que es importante. No solo el clima, sino también la temperatura del suelo es importante para la disponibilidad de humedad. Mejor dicho, eso es todo un tema que creo yo que vale la pena revisar y empezar a estudiar como alternativa, sobre todo en estas regiones de pendientes. Bueno, Juan, también le hay una última por aquí que dice, sí, acá, para no ignorarla. Ya no, de una, sí, claro que sí. De Teresita, bueno, Laura te agradece, Laura López. Y bueno, y Teresita pregunta que si en Antioquia tenemos desechos nucleares en los suelos. Yo no sé. No, yo no sé eso. No tengo información para responder esa pregunta. Digamos, intuitivamente yo pensaría que no, creo que no. Pero es que también esa industria es a veces tan enredada que haya habido algún tráfico ilegal de algún material nuclear que no, honestamente no creo que hubiera llegado hasta aquí, pero la verdad yo no sé de eso, entonces no sabría responder esa pregunta. Una pregunta. Sí. Hola, sí, estoy en simultánea también con la revisión del PBOT del municipio de La Estrella y me nace la siguiente pregunta. A raíz de la calidad de vida y del punto de vista social y de las necesidades que tenemos pues los humanos con relación a, pues, al medio ambiente que es lo que nos da la vida, el agua, el aire, sin eso pues no podemos vivir, pienso que no deberíamos si bien es cierto que hay varias leyes que hacen que exista menos reforestación, lo de la ganadería por el CO2, no sería como bueno, como no sé, me nace la idea como de hacer un lanzamiento de que en estos PBOT se le dé más importancia a la biodiversidad, al que se beneficie más el suelo, porque es que aquí viendo la revisión del PBOT, me nace, estamos haciendo la financiación y pues es como si lo hicieran en la misma línea y no toman como la importancia real que debería de tener de acuerdo al ser humano y a lo que necesitamos para vivir. Gracias. Gracias, Ángela. Pues yo creo, muy buen comentario. Creo que ese es, si aquí hay gente de la administración, creo que los que deben responder ahí son ellos, pues yo solo entrego datos. Sí, no, y actualmente pues están haciendo reuniones acá en el municipio precisamente para hacer una discusión amplia en torno al PBOT que se está reestructurando ahora. Y si me dejas Camilo. Adelante, profesor. Para toda la audiencia de hoy, sí tenemos que celebrar que no es una casualidad ni es un gesto politiquero el hecho de que en esta alcaldía la Secretaría de Ambiente se volvió eso, Secretaría de Ambiente, y con todo el peso de lo que es un proyecto a nivel local muy serio.
y encima, justamente, está en el centro del debate de la revisión del PBOT. De manera que, claro, nunca podremos pensar que hay alguien, un secretario, un alcalde, un consejo, que tiene la llave mágica. Pero sí es cierto que hay un movimiento y esta reunión de hoy aquí es parte de ese movimiento local en La Estrella que promueve esa conciencia y esa concientización. El Gimnasio Internacional de Medellín está comprometido en eso y entre todos, pequeños avances se van cosechando. Por mi parte, yo celebro justamente que esa promoción de lo que antes era una oficina dentro de la oficina de planeación, hoy es una Secretaría de Ambiente con un proyecto sumamente serio y con un respaldo político y financiero al que tenemos que nosotros, los ciudadanos y la ciudadanía, vincularnos para que no vaya a desfallecer por falta de oxígeno ciudadano. Gracias, Camilo y todos. Y muchas gracias, Juan Camilo. Una información, una presentación que en esa dirección de la concientización social, política y cívica es una palanca maravillosa para nosotros los maestros poder mover el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En la educación está la clave y la educación básica sobre todo, creo yo. Incluso yo creo que merece digamos, el colofón aquí para aclarar porque pues, el comentario del profesor Ernesto García y para vos, Camilo, pues él es el fundador y rector de uno de los colegios, o yo creo que hoy más influyentes aquí en La Estrella, el Gimnasio Internacional de Medellín, que está ubicado acá en territorio, y de hecho hace parte activa de La Estrella Biodiversa. El colegio por decisiones de ellos, precisamente de su rector, dedica fuerza de unos profesores y intelecto de unos profesores y unos estudiantes a ayudarnos a construir las sala de colecciones biológicas activamente, pues son los que nos ayudan a liderar eso. Entonces, de alguna manera, vos, Juan Camilo, que también has estado tan cerca al programa y por eso pues, nos acompañas y te agradezco siempre mucho, pues el profesor Ernesto también es colaborador con su equipo en el programa. Sí. Súper. Bueno, no, pues yo no quiero cansar más a nadie realmente y el tema da para muchos más comentarios. Les agradezco a los que se conectaron, les agradezco a los que después vean esto pues en las grabaciones y la difusión que hagamos, que pues, este material lo dejamos grabado para que la ciudadanía lo pueda ver después. Nos interesa mucho que los profesores del municipio lo utilicen en el PRA en general, ¿cierto? En los proyectos educativos ambientales, o en las clases, o sea, que este material quede, porque como verán estamos hablando de temas de actualidad y le hacemos un enfoque particular para el caso del municipio de La Estrella. Juan Camilo, de nuevo, muchas gracias, hermano, siempre por estar dispuestos a ayudarnos y hablarnos quizás del tema más candente que tenemos hoy en día en medio ambiente, que es cambio climático y tu especialidad, que es la hidrología. Bueno, muchas gracias a ustedes y invítenme que vuelvo. y al profesor también, si quiere que vaya al colegio, también, con mucho gusto. A mí me gusta mucho hacer esto. Muchas gracias. Te contamos como nuevo socio honorario. Muchas gracias. Bueno, voy a parar la grabación. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias.